Tal vez podemos prender alguna luz, que sea esta, ¿te parece, Sebastián? Sí. Bueno, llega el momento en donde uno se tiene que empezar a no solamente no olvidarse de un anteojo, sino que no olvidarse de dos anteojos, porque si no es un problema. Antes uno no había problema y ahora sí. Es terrible esto, porque así uno se pone el anteojo, los ve a ustedes, pero no ve la pantalla. Saca el anteojo y ve la pantalla, no los ve a ustedes. Y cuando era combinación con el barbijo era más todavía, ¿no? Ahora uno se pone el barbijo, se le empañan los anteojos, entonces se saca el... terrible. Pero bueno. Es la edad. A ustedes no les pasa todavía, pero en el futuro ya llegará, es lo más probable. Sí. Dicen que están esos multifocales, pero son también como multimensuales, tiene una cantidad de plata que hay que tener para comprarlos, ¿no? Así que bueno, estamos en este día Viernes Santo y poder ofrecer este momento de retiro y esta charlita también. Dar gracias por el lugar para poder rezar en esta mañana. Dar gracias también por Jesús que justamente, como decía el Evangelio de ayer, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y con ese signo de amor es que Él decidió entregarse por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Bueno, voy a tratar de compactar en un tiempo así de 40 minutos 3 conceptos, 3 valores, podemos decir, que tienen que ver con el Viernes Santo y que bueno, para muchas veces no son considerados en el mundo de hoy como algo valioso y sin embargo son esenciales del Viernes Santo. Y por eso como tratar de descubrirlos y descubrirlos como algo positivo y bueno para nuestra vida. Los 3 conceptos son la debilidad, la mansedumbre y el perdón. Yo creo que ninguno de los 3 son como naturales a mí, Mi temperamento no es ni muy manso, ni tampoco que sea una persona así como débil, como podrán ver, que cuando me agarran las pestes me agarran. Y el perdón tampoco es que sea una persona así como por naturaleza muy dado a perdonar. Pero justamente en este caminar con Jesús, no sé, los he descubierto como algo realmente que Jesús nos propone como una parte del estilo de vida y que en el fondo son muy valiosos. El tema de la debilidad. La primera cosa a constatar en este tema de la debilidad es que
la primera cosa a constatar en este tema de la debilidad es que todos somos débiles, eso es algo que hay que constatarlo, ¿sí? O sea, cuando nos comparamos con la realidad del mundo, con la realidad de los virus, por ejemplo, imagínense, si hay 7.000 millones de personas encerradas durante 2 años por un virus que incluso cuesta clasificarlo si es vida o si no es vida o qué sé yo, bueno, y sin embargo nos mantiene así encerrados durante 2 años. O la cantidad de debilidades que tenemos tal vez de nuestro carácter, cuántas veces nos pasa, pero como dice San Pablo, eso de sé lo que quiero y sin embargo hago lo que no quiero. Está en mí, dice San Pablo, desear algo, pero muchas veces no está en mí el realizarlo. Hay como una debilidad de carácter también, o sea, hay una debilidad física, una debilidad de carácter y hay una debilidad existencial también, que significa que nosotros querríamos hacer todo, hacerlo siempre, y nos damos cuenta de que no podemos hacer todo, de que no podemos hacerlo para siempre tampoco, ¿sí? Incluso la sociedad de hoy da 2 signos para mí de esa, justamente que a través de esos signos muestra que esto es realidad. En primer lugar, toda la onda superhéroes, ¿vieron? Eso lo hablamos ya en alguna misa alguna vez. Vivimos, o sea, hay películas de superhéroes para tirar al techo y cada día estrenan, o cada mes estrenan 1 o 2. Entonces tenemos ya, el universo de Marvel ya tiene más superhéroes que estrellas que tiene la Vía Láctea, creo. Ya no sé la cantidad que tiene. Y toda esa, detrás del superhéroe está como esa necesidad del ser humano de poder trascender tal vez no desde lo sobrenatural, pero trascender desde lo inmanente. Y todos querríamos ser en cierta manera, todos tenemos como algún superpoder que nos gustaría tener así especialmente. A mí particularmente el superpoder así que siempre me gustó es el de saltar así, caminar y saltar muy alto. No sé por qué, así medio como loco, pero sueño con eso a veces. Tipo una onda de esos parkour, y poder hacer como un mega parkour por todos lados. Bueno, eso es como, me encantaría, estaría feliz. Estoy lejos. A veces pienso que voy a saltar allá y en realidad, o sea, saltar este escalón ya es como un desafío. ¿Vieron? Entonces ahí está como ese anhelo de querer ser superhéroes. Y por el otro lado, toda la onda de si vos querés, si lo querés, lo podés. O sea, todo como esa afirmación que en realidad de cierta manera es falso, porque querer es poder, solamente se aplica si solamente ese querer depende de vos. Si no depende de vos, querer no es poder. Siempre le digo a los chicos que les encanta, por ejemplo, el fútbol, y vos querés estar en la selección. Bueno, pero querer no es poder, porque hay 11 en la selección solamente. Si hay 15 personas que quieren estar en la selección, igual van a poder estar 11, no 15. ¿Se dan cuenta? Pero en muchas cosas de la vida está esa dimensión de la debilidad. Pero en el mundo de hoy, justamente como la ocultamos, o como tenemos como una dinámica más así de querer tapar todas las cosas que nos causan problemas, todas las cosas, ¿no? Queremos mostrar siempre como una adolescencia así constante, porque les cuento que la adolescencia uno es como más fuerte, por lo menos porque tiene mucho tiempo. Entonces las macanas que hace hoy las podré tal vez corregir en un futuro, ¿vieron? Pero entonces Cristo nos enseña, nos invita a aceptar esa debilidad como parte de nuestra vida y hacer de esa debilidad una fortaleza. Y en ese sentido hay una lectura que conocen de San Pablo, la famosa lectura del aguijón en la carne, seguro que la escucharon, que está en la primera carta de Corintios capítulo 12, ¿sí? Donde San Pablo justamente dice, ¿no? Que él dice que para que la grandeza de las cosas que él había descubierto, porque Jesús le había contado, para que la grandeza de esas cosas no lo envanezca, dice, o sea, no le traiga soberbia, no le traiga orgullo, dice, yo tengo una espada clavada en mi carne, un ángel de Satanás que me hiere, dice él. ¿Qué es ese ángel de Satanás o esa espada o ese aguijón? Nadie sabe, él nunca dijo qué era.
Pero sí dice él, dice, 3 veces le pedí al Señor que me lo saque, dice San Pablo. 3 veces le pedí al Señor que me lo sacara, que me librara de eso. Pero el Señor le respondió, mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra magnífica en tu debilidad. Mi gracia te basta, mi fuerza se muestra magnífica en tu debilidad. Y por eso, dice San Pablo, entonces, una vez que descubrió eso, miren qué interesante, San Pablo, un hombre muy fuerte, que sabe lo que quería, dice, bueno, entonces dice, me voy a gloriar en mis debilidades, justamente porque de esa manera es el poder de Cristo el que va a residir en mí. No es nada tonto San Pablo, no es que él quiere ser un pusilánime, pero él ve justamente que si él reconoce su debilidad como persona, entonces permite que sea la fuerza de Dios la que esté en él. Y por eso entonces dice, y ahí está la clave, porque ustedes saben que San Pablo una vez que dice, yo no me quería mandar la parte, dice San Pablo, pero si tengo que mandar la parte, yo les quiero decir que yo soy más judío que todos, soy fariseo, aprendí bajo Gamaliel, y empieza a dar cosas, y después dice, y además, en persecuciones, dice, también les gano a todos, porque a mí me persiguieron, me dieron latigazos, me pegaron con las varas, tuve que huir varias veces de la ciudad, una vez me tuve que descolgar de los muros porque me estaban persiguiendo, naufragué 2 veces, me pasé 2 días en el mar, no sé, agarrado de un tablón o de algo así, ¿sí? O sea, él no es que es un pusilánime, ¿sí? Pero él reconoce la debilidad. ¿Y en qué reconoce la debilidad? Y él dice lo siguiente, dice, por eso yo me complazco, esa es como la palabra que él usa, me complazco en mi debilidad, me complazco en los oprobios, me complazco en las privaciones, en las persecuciones y en las angustias que soporto por amor a Jesús. Y después dice esa frase famosa, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y él le da entonces ese valor a la debilidad, justamente que la debilidad, cuando uno la pone en las manos de Jesús, se transforman para uno en fortaleza. El padre Kentenich, el fundador de Schoenstatt, siempre es un tema que muchas veces habla, porque él lo habla también respecto de la filialidad, y él dice, ¿no? Dice, no es que nosotros, no es que Dios nos ama porque somos a pesar de nuestra debilidad y nuestra pequeñez, sino que justamente en nuestra debilidad y nuestra pequeñez nos ama más. Y bueno, está esa imagen también. Cuando yo era chiquitito, así chiquitito, mi mamá me abrazaba y me requería y todo, tipo como Juancito, por ejemplo, que es muy adorable. Pero cuando uno se vuelve grande, así como ves, tía Francisco Sorri, ya deja de ser tan adorable y bueno, ya hay que hacerlo. Dios nos dice, bueno, ustedes para mí son siempre como adorables, son pequeños, son débiles comparados con Dios y por eso yo los amo en esa pequeñez. Es en la debilidad donde podemos experimentar el poder de la gracia y del amor de Dios. Ahí, especialmente también, de la misma manera que un niño experimenta también el amor de los padres cuando se manda una semejante macana y los padres en realidad, en lugar de pegarle el mega reto o qué sé yo, lo reciben con un abrazo, lo curan, lo atienden. ¿Te das cuenta? En eso, también en nuestro Dios, que en eso es muy humano, yo experimento en esa debilidad justamente el amor que Dios nos tiene. Y una última cosa, no solamente es la debilidad en el sentido existencial, en el sentido de carácter, en el sentido de relaciones humanas, en el sentido natural, sino incluso el pecado, va a decir el Señor. O sea, incluso el pecado, que uno podría decir en cierta manera es algo malo, o sea, en un montón de maneras es malo, pero incluso el pecado, malo como es, tiene esa dimensión de bueno
que es justamente que a través del pecado yo también puedo llegar a Dios. Y ahí tienen la parábola del fariseo y el publicano, famoso, que todos conocen, ¿no? Donde el fariseo, que se va a presentar al templo a decir cosas buenísimas, yo ayuno, yo doy de lo mío a los pobres, yo no soy injusto, y lo está diciendo bárbaro, y uno está a punto de aplaudir hasta que se manda la macana y dice, te doy gracias, Señor, porque no soy como las demás personas y tampoco soy como este que está atrás, este pecador. Ahí lo jorobó todo, pero justamente ese contraste es lo que Dios está mostrando, porque el de atrás, que es un pecador, y seguramente era un pecador público, un recolector de dinero, tal vez de impuestos o qué sé yo, él dice, Señor, ten misericordia de mí porque soy un pecador. La parábola termina diciendo, el fariseo no se fue justificado a su casa, tampoco venía a buscar justificación, venía a ¿cómo le llama?, a darse la parte al templo. Pero el pecador dice, sí encontró justificación. El pecador pudo encontrar al Dios misericordioso que lo acompañó, que lo abrazó, que lo reconfortó. El otro no encontró a nadie. Bueno, y por eso, para terminar entonces la imagen me gusta esa imagen de uno que se está tirando al mar, así, desde un lugar alto. Nosotros cuando nos íbamos de campamento en Paraguay teníamos el salto versacrum, el salto obispo, el salto paí, tenía como diferentes alturas, ¿vieron? El paí era fácil de tirarse porque estaba, no sé, ponerle a esta altura. Y después había uno que le llamamos versacrum que estaba, pero como mucho más alto que ese techo. Entonces había que ser como muy osado para tirarse de ahí. Pero cuando vos dominabas como el ver abajo y ver el arroyo o el agua tan abajo, y dominabas, entonces te tirabas y te lanzabas y caías en el agua, bueno, la experiencia era mucho más maravillosa que si te tirabas del salto país, que lo hacías ¿cómo se llama?, de bola, de pie, de cabeza, de espalda, con doble vuelta o de la manera que sea. O sea, realmente la imagen de poder arrojarnos al mar o al agua de la misericordia de Dios es una imagen hermosísima. Poder darle gracias al Señor justamente porque Él nos socorre, no solamente cuando somos fuertes, sino también que Él nos socorre, nos ama, nos quiere, nos acompaña, nos abraza cuando somos débiles. Bueno, eso es algo pequeño para decir sobre ese valor de la debilidad. Para descubrir más, bueno, justamente el Evangelio y el Evangelio de la Pasión. El Evangelio de la Pasión muestra a Cristo, que es Dios, y que sin embargo se muestra con debilidad. Se muestra con debilidad en primer lugar en Getsemaní, donde dice que llora, que tiene angustia, llora gotas de sangre, pero también en todo ese camino que Él hace, donde es maltratado, donde lo llenan de oprobio, donde lo hacen cargar la cruz pesada, donde se burlan de Él, y tal vez de lo más triste, donde lo traicionan, y también todos sus apóstoles huyen, desaparecen y se esconden, menos, según dicen, el discípulo amado. La segunda palabra es esta de la mansedumbre, ¿sí? Es una palabra rara, yo la verdad es que no la debo haber conocido hace cuando entré en noviciado, recién existía esa palabra. De hecho, hay una bienaventuranza que dice: felices o bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Ellos heredarán la tierra. Y sin embargo, cuando en el Evangelio, en la traducción que leemos del libro del pueblo de Dios, que es la que se lee en la liturgia, está traducido como paciente. Entonces, incluso la palabra no se usa mucho. Antes se decía como si mansa algo, se le decía, o se usaba la palabra. Yo creo que no está como muy usable esa palabra mansedumbre. Es una palabra que también es una palabra que es muy
podríamos decir, también, por un lado es como valorada, ahora voy a explicar un poco de qué se trata, pero por el otro lado no es valorada en el mundo de hoy tampoco como concepto, como valor. Porque ¿de qué se trata la mansedumbre? Y bueno, justamente la mansedumbre es aprender a controlar las pasiones, aprender a controlarme, el que mis respuestas no estén llevadas por la ira, no estén llevadas por los nervios, no estén llevadas por la impaciencia, por el temperamento explosivo. Eso es justamente la mansedumbre. La mansedumbre es como tener un control como Cristo lo tuvo en toda su vida. De hecho, es interesante que en el Evangelio hay un solo momento donde Cristo pareciera que pierde los estribos. ¿Cuál es ese momento? Cuando agarra, dice que es violento, agarra y arma de sogas un látigo y empieza a echar a todos los vendedores del templo diciendo que transformaron la casa de su padre en una casa de comercio. Lo cual es interesante, para mí eso confirma la regla. Porque si no hubiera nada de eso, tal vez uno podría pensar que directamente los evangelistas sacaban todas las partes malas de Jesús, ¿vieron? Entonces no ponían nada de eso para dar una imagen así edulcorada de Cristo. Pero bueno, que esté eso y que haya sido tan sorprendente, por eso lo pusieron, ¿no? Es justamente la confirmación de que Cristo era una persona mansa. Él dice también, ¿no? Dice, vengan a mí los que están cansados, los que están agobiados, tomen ustedes sobre ustedes mi yugo y carguen, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, dice. Aprendan ustedes de mí que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Y yo le expliqué en una prédica lo que era el yugo. ¿Qué es el yugo? A ver, mis monaguillos que siempre están re atentos a todo lo que yo digo. ¿Qué es un yugo? No un jugo, eso es otra cosa. A ver, cuando uno piensa la palabra yugo, ¿qué piensan ustedes? Diego, ¿qué pensás vos cuando alguien te dice la palabra yugo? Ah, muy bien, es maravilla, ¿vieron? Alguien siempre atiende, por lo menos. Muchas gracias, exactamente. El yugo es en realidad es una cosa de madera que se le pone a los bueyes, ¿sí? Y de esa manera se distribuye mejor la carga y ellos pueden llevar la carga de la carreta, la pueden llevar con más comodidad. Para mucha gente, yugo es como la carga en sí, pero en realidad el yugo no es la carga. El yugo es lo que te ayuda a llevar la carga. El yugo es algo bueno, no es algo malo. Ponerte un yugo es agarrar y decir, mira, te lo voy a hacer más fácil al tema, ¿sí? Porque si uno se pone a pensar también, si uno tiene que arrastrar hacia un tren, por ejemplo, en esos videos de YouTube donde estos tipos pesocas arrastran un tren, ellos no arrastran el tren así con la mano, sino que en realidad se lo ponen con un arnés así y caminan de esa manera. Y bueno, eso es como un yugo, ¿vieron? Está hecho para que ellos puedan arrastrar esa bestialidad de locomotoras con tren. Eso es una locura, veanlo en YouTube porque es una cosa bárbara. Justamente con mejor ayuda. Como les decía, es un valor que no está tan presente, porque hoy vivimos en un mundo con mucha ira, con mucha violencia, exacerbado, donde todo es como todo puesto más exagerado, más nervios. Muchas veces lo he hablado en las misas acá, porque es algo como que está tan presente esa cultura de la violencia, esa cultura del enojo, de reaccionar siempre mal. O sea, si yo estoy mal, eso me da derecho a reaccionar mal. Si yo me golpeé, tengo derecho a estar, pero mufa todo un día, porque, y si alguien me pregunta, pero ¿qué te pasó? ¿Por qué estás así? Entonces uno le responde, pero ¿cómo crees que esté? ¿Cómo voy a estar? Pero mirá, me agarré el dedo, no puede ser. Yo que este dedo es tan importante para mí. Y entonces como todo el derecho a reaccionar explosivamente. Y por otro lado también, otro tema que es buenísimo, vivimos en un mundo de mucho drama, ¿no?
donde realmente si vos no expresás las cosas dramáticamente, como yo, así como dramáticamente, si no hay drama en tu vida, es como que no hay sabor en tu vida, como que la vida no tiene gusto. El otro día estábamos hablando con mis alumnos de primero medio sobre un tema que había pasado, así, de una cuestión que se había perdido, un saco, pero uno escuchaba las cosas y era, pero qué sé yo, no, pero el profesor que nos dijo que habíamos nosotros robado eso, él tiene que venir a pedirnos perdón, y no, porque qué sé yo, y no. Y era como toda una cosa dramática, con unos volúmenes de sonoros enormes, que vos ¿no? Entonces está esa idea de que las cosas que no tienen drama, la vida que no tiene drama no tiene gusto, que yo tengo, por ejemplo, está también que yo tengo el derecho a expresar mis sentimientos sin filtro y sin tener que, y sin tampoco preocuparme del daño que pueda causar a los demás. Entonces, y es más, y más todavía, la idea de que si yo me guardo un sentimiento, me va a hacer mal eso está re presente hoy día. No es que se lo tengo que decir. Antes era, imagínense cómo cambió esa frase que me dijo una persona otra vez, era buenísimo, porque antes era, se lo tengo que decir como una cuestión de obligación moral. Se lo tengo que decir para que sepa lo que está haciendo mal. Se lo tengo que decir. Hoy día es, se lo tengo que decir porque si me lo guardo me hace mal. ¿Vieron? Entonces lo tengo que decir. Igual dejo la macanada terriblemente, pero igual digo las cosas, las digo sin filtro, las digo sin pensar, etc. Y hay muchas frases así, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado, especialmente de algunos, esa frase de como, ¿usted sabe con quién está hablando usted? ¿No? ¿Usted sabe con quién se está metiendo? O ese, ¿y vos quién te crees que sos? Esas cosas así, ¿no? O tenés mucho cuidado con lo que vas a decir, ese tipo de cosas así muy poco mansas. O el famoso, terrible, no me lo digan a mí, por favor, porque todavía me estoy educando en la reacción, el famoso tranquilo, que siempre produce el efecto opuesto. O sea, cuando alguien te dice tranquilo, generalmente lo dice paternalistamente, lo dice como soberbia, lo dice como si diciéndote, vos sos un desacatado, un desatado, y en lugar de vos tranquilizarte, te pones más enojado todavía. ¿Sí? Cuando a mí la gente me dice tranquilo, yo le digo, no soy tranquilo, no me pidas ser tranquilo. Trato todavía, hace 50 años que estoy educándome eso, pero no, mi temperamento no me ayuda. Entonces, justamente la mansedumbre implica entonces el control de esas reacciones, de esos enojos. Bien, por eso les dije que no es algo que son cosas que yo voy descubriendo, que no están en segunda naturaleza. Pero especialmente también el ejemplo de Cristo nos dice, ¿no?, que todo lo tenemos que pasar por el filtro del amor y de la caridad. Ese es lo más importante de la mansedumbre. O sea, nosotros no reaccionamos inmediatamente porque sabemos que todo tenemos que hacerlo pasar por el filtro de la caridad. Y por lo tanto, entonces, yo tengo que hacer un stop. Tengo que pensar si lo que voy a decir no solamente es verdadero, sino además si es caritativo, misericordioso. No solamente si yo tengo derecho a decirlo, sino también cuánto daño voy a hacer. No solamente si yo puedo así decirlo, sino realmente si el amor está presente en eso o si la motivación por decir algo es solamente desahogo, es ira, es venganza, es rencor. Y no podemos, o sea, Cristo nos va a decir, ese camino no funciona, no conduce a ningún lado. En ese sentido, por eso les digo que es como un mundo medio raro, porque por el otro lado hay como toda una corriente onda mindfulness. ¿Escucharon hablar del mindfulness? ¿Escuchaste, José, hablar del mindfulness?
Bueno, es como toda una corriente, son como todas corrientes así budistas, que justamente como onda de los Jedis. ¿Vieron los Jedis? ¿Conocen los Jedis? Bueno, los Jedi justamente tenían como algo importante, si querían mantenerse del lado positivo de la fuerza, mantener controladas sus pasiones. Cuando se descontrolaban, pasaban al lado oscuro de la fuerza, como Anakin Skywalker. Entonces, vos, justamente las técnicas de mindfulness te dicen a vos, justamente, que son técnicas para poder confrontar la realidad, presentarte, confrontarte, ponerte, pararte frente a la realidad desde una postura no juzgadora, sino aceptadora, que te ayuda a vos a que las cosas que te vienen, los pensamientos, vos los dejes pasar y no los estés, justamente, no los estés reprimiendo, no los estés fogoneando. Y son técnicas muy buenas, no da para hacer eso, pero claro, evidentemente uno no puede solucionar nada externo con mindfulness, pero sí puede justamente preparar el espíritu para poder enfrentar los problemas con una actitud diferente. A veces nosotros estamos demasiado involucrados en los problemas, entonces nos cuesta poder perdonar, porque nos involucramos tanto que después no los podemos solucionar. Muy bien. Y por último, les quería hablar un poquito del tema también del perdonar o del pedir perdón. Que también es algo maravilloso. Cristo en la cruz, ¿no? Dice Lucas, en el Evangelio de Lucas, porque vieron que Cristo en la cruz dice varias palabras. Es más, las últimas palabras son diferentes según el Evangelio en que leemos. No sé, Marcos dice, Eloí, Eloí, lama sabactani, dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero Lucas dice más bien, en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Así como una muerte mucho más digna, podríamos decir. Seguramente lo de Marcos también, difícil que Marcos hubiera puesto eso si Cristo no lo dijo realmente en la cruz. Pero también Lucas dice que Cristo en la cruz dice, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Es una actitud y es algo que tiene que ver con el Evangelio de Lucas, o sea, el Evangelio de perdonar, del perdón, aprender justamente a perdonar a la gente y también en ese sentido tratar de comprender, no solamente perdonar, sino que hacer el esfuerzo de comprender para saber qué es lo que tenés que perdonar. Y eso es como algo para mí maravilloso que también está en la esencia de Cristo. Es más, yo podría decir una cosa, si a mí me dicen, alguien que no es cristiano, alguien que no cree en nada, y me dice, tengo que perdonar a una persona que me hizo mal, y yo le diría, mira, si te recomiendo que sí, pero realmente me costaría encontrar un argumento por el cual decirle a él, hacelo. Y ni hablar lo de Pedro, ¿no? Cuando Pedro le dice, Señor, tengo que perdonar 7 veces, y Pedro le dice, no, 70 veces 7. No hay forma de justificar eso. Yo tengo amigos a los que quiero muchísimo, que son re buenas personas, mejores que yo, que dicen, ¿no? Mira, yo perdono una vez. Si una persona me vuelve a hacer una macana, no la perdono nunca más. Nunca más. Y es un hombre muy cristiano, Es un hombre muy cristiano, pero en eso creo, lo hemos hablado del tema, en eso creo que justamente Cristo nos dice otra cosa, ¿no? Cristo nos dice, tenemos que perdonar siempre, tenemos que perdonar siempre. Y también el tema del perdón es difícil, porque realmente hay mucha gente que considera que nunca se equivoca, ¿sí? Y es algo que tiene que ver con el individualismo de hoy día. Cuando vos vivís en un mundo individualista donde lo importante sos vos y todo se mide según lo tuyo, evidentemente lo que vos haces no puede ser un error. ¿Por qué? Porque lo hiciste vos. ¿Entendés? Por eso los errores siempre son de los otros, siempre son de las demás personas. Yo nunca me equivoco. ¿Por qué? Y bueno, porque yo me mido según mis propios parámetros. Entonces,
toda esa onda de yo soy lo que soy, no tengo que dar excusas para nadie, que no es nueva, es viejísima, como la canción, sin embargo sigue presente y implica que es muy difícil y que hay mucha gente. ¿Qué ha cambiado desde los 70 hasta ahora? Es que ahora la gente no dice eso, porque políticamente es incorrecto decir yo nunca me equivoco. Ahora lo creo, lo pienso, pero no lo digo, me quedo mutis ahí. Pero hay mucha gente que es así. Mucha más gente es la que se pone siempre en la cabeza de que es el otro el que tiene la culpa, ¿no? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Lo hemos escuchado, no sé, hasta en cadena nacional, ¿sí? Cuando, no sé, cuando alguien dice que algunos vienen de la selva, otros vienen de, no sé de dónde otro lugar venía y nosotros venimos en barco, y después la gente se siente como, hey, dijiste que vengo de los indios o de la selva, haces como una discriminación, no tiene nada que ver con lo que estás diciendo. Bueno, la reacción es, bueno, ustedes tienen la culpa, ustedes entendieron cualquier cosa, culpa de ustedes. ¿Cuántas veces en el colegio típico, no? Típico, siempre son las profesoras los que tienen la culpa. O sea, si a mí me van en el examen es porque la profesora fue muy injusta, porque me tiene mal, porque no enseñó bien, porque no me dio tiempo suficiente para estudiar, porque no explicó bien las preguntas de la prueba. Hay montones de argumentos para que el otro siempre tenga la culpa, ¿sí? Y como les dije varias veces en otras prédicas, el famoso, bueno, yo dije lo que dije, si el otro entendió otra cosa, problema de él, ¿no? Lo cual es terrible y que complica mucho el tema del perdón cuando justamente la culpa siempre es del otro, porque en lugar de pedir perdón, estoy esperando que en el fondo sea el otro el que venga a disculpar, te pido perdón por entender mal las cosas. Y como les dije también, otra cosa que está muy presente, que les he dicho en otras predicas, el famoso perdón condicional, en el cual en realidad no reconocemos nada más que la culpa la tiene el otro. Por ejemplo, perdón si te ofendí. Perdón si te ofendí. O sea, te pido perdón, pero en realidad yo no considero que haberte ofendido. Pero bueno, si te ofendí, te pido perdón. No tiene mucho sentido ese. Pero igual no es el peor de todos. ¿Sabes cuál es el peor de todos? O más malo, es el perdón si te sentiste ofendido. Ahí ya es terrible, porque uno dice, ¿por qué yo voy a tener que pedir perdón por el sentimiento del otro? En todo caso, yo tengo que pedir perdón por lo que yo dije, no por lo que el otro se sintió. ¿Te das cuenta? Si yo te digo una barrabasada, vos, Tony, y vos te sentís ofendido, en todo caso te voy a pedir perdón por la barrabasada, no por si te sentís ofendido o no. Y sin embargo, constantemente lo vemos en los twitters, así, en los tweets. Yo dije esto, bueno, perdón si ustedes se sintieron ofendidos por esto que dije, por ejemplo, cuando, no sé, bueno, no vale la pena hacer. Ya está más que entendible. Y hay mucha gente también que le cuesta reconocer, o sea, que le cuesta expresar los errores que se mandan. Reconocen, hay mucha gente, yo quiero decir que esto es importante, acá también. Hay mucha gente que reconoce las macanas que se mandan, pero le cuesta terriblemente pedir perdón, pedir disculpas. No es una cuestión de, a mí me acuerdo que me decían, pero que vos nunca reconoces tus errores, tus equivocaciones. Y yo le decía en una época, cuando ya gané un poco de confianza, le decía, no te confundas, yo sí reconozco mis errores, no pienso decirte eso a vos, pero lo reconozco. O sea, para mi interior yo sé que mandé una macana, pero decírtelo es como una señal de debilidad, es como una señal de no estoy dispuesto. Muchos padres, les quiero decir por las dudas para que sepan, no a ustedes, pero por las dudas, muchos padres no le dicen perdón a sus hijos porque consideran que pedirle perdón a los hijos es una señal de debilidad, y entonces los padres siempre tienen que mostrarse así como poderosos y fuertes. Y después, una última cosa respecto a esta instrucción del perdón es, hay mucha gente que confunde lo que es el perdón con lo que es la disculpa. Son dos cosas diferentes,
O sea, hay muchas cuestiones accidentales, no sé, uno está caminando y se tropieza y empuja a alguien, o qué sé yo, me estoy lavando las manos y en lugar de darme agua para lavarme la mano me ponen vino, qué sé yo, con algo que le puede pasar a los monaguillos sin problema. Pero eso no es específicamente algo que precisa un perdón, sino en realidad una disculpa. Justamente porque cuando uno se da cuenta que algo es accidental, entonces hay que sacarse la culpa, justamente reconociendo el accidente, reconociendo la falta de la intención. En el perdón no hay disculpa, porque en el perdón hay culpa justamente, y por lo tanto no hay que sacar, el perdón no saca la culpa. El perdón justamente lo que hace es en todo caso remediarla, pero no la saca. Por eso no es lo mismo el pedir disculpas que el pedir perdón. Pero es una cuestión tal vez más de vocabulario. Entonces, ¿qué hacemos con respecto del perdón? Esto daría para una charla de mucho más, pero ¿qué es un perdón? ¿Qué es el perdonar? ¿Qué es perdonar, no? También lo importante de decir es que perdonar, la palabra perdonar tiene en su interior la palabra don. Por lo tanto, el perdonar es una gracia, es un don, es una gracia de Dios. O sea, Dios te da la gracia para perdonar. Es lo que le dije, si uno no tiene la gracia de Dios, es muy difícil poder perdonar. Si uno no tiene esa gracia, si Dios no le dio la gracia. Pero no es puramente gracia, sino que además es un acto de libertad, es una decisión mía. La palabra en inglés, ¿cómo se dice perdonar en inglés? Forgive, se dice, forgive, que tiene la palabra give, que es dar. Entonces, perdonar tiene la palabra don. O sea, es una gracia de Dios, es un don. Y el forgive, en inglés, tiene la palabra del dar. O sea, el perdón es algo que yo doy, por lo tanto es un acto de libertad. Y por eso, no sé si se los dije en una prédica, pero una de las cosas que hablábamos con mis alumnos el otro día, que exigían al profesor que les pidiera perdón, es, uno nunca puede exigir a otro que pida perdón. Porque el perdón o se da libremente o no se da. Cuando un papá le dice, pedile perdón a tu hermano, o sea, tal vez uno pueda hacer como el ejercicio de decir, y sí, tenés razón, hice algo mal, entonces voy y le pido perdón. Pero si uno solamente lo hace por obligación, porque el padre o la madre te están como obligando y si no lo haces, no sé, te dejan en penitencia, en realidad es el perdón de morondanga, como decía Mafalda. Guardate ese perdón de morondanga, no sirve para nada. ¿Sí? Prefiero que no me lo des, porque es más, estamos perdiendo una oportunidad. ¿Sí? Estamos perdiendo una oportunidad de un futuro perdón valioso con un perdón actual de morondanga. Entonces, hay un acto de libertad, hay una decisión, nadie me puede obligar. O sea, nadie me puede obligar a perdonar. Les vuelvo a decir, me pueden obligar a pedir perdón. Pero en el fondo no va a servir para nada. Y si alguien me obliga a perdonar, o sea, si el papá le dice, pedile perdón a tu hermano y vos perdonalo. Bueno, o sea, no funciona. ¿Sí? Pero la otra cosa de bueno, lo bueno que tiene de que el perdón sea un acto de una decisión, ¿no? Un acto de libertad, es que por lo tanto yo puedo perdonar aunque mis sentimientos no estén muy de acuerdo todavía. ¿Entienden? O sea, de la misma manera que yo hago montones de cosas sin que mi sentimiento está tan así listo, por ejemplo, no sé, levantarme a la mañana, uno se levanta y sabe que es bueno y sabe que es importante, pero muchas veces, bueno, por lo menos en mi caso, no sé, de ustedes, muchas veces el sentimiento te dice, ay, quédate un poquito más, especialmente cuando es otoño y no hace mucho calor. Cuando hace calor uno se levanta enseguida o está muerto de calor, pero si no, entonces uno dice, quédate un ratito más. Pero bueno, justamente uno sabe que es importante, que hay que levantarse, que hay que encarar el día. Por lo tanto, uno puede perdonar sin sentirlo, sin tener ese sentimiento. Tener una convicción diciendo, no, por supuesto que le voy a perdonar. Me cuesta horrores, estoy todavía... pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Y me estoy hablando a mí mismo en este momento,
Lo voy a hacer porque justamente perdonar, ¿qué es? Y perdonar es un acto de amor. Y el amor es algo que es diferente al sentimiento. Engloba el sentimiento también, ojalá, pero no es solo sentimiento. ¿Cuántas veces uno ama sin sentirlo o sin sentirlo del todo? El mundo de hoy nos hace creer que es hipocresía. ¿Se dan cuenta? El mundo de hoy, que estamos esclavizados por el sentimiento, nos hace creer que todo lo que hacemos sin sentimiento es hipócrita. Y eso es una mentira del tamaño de una casa. Al contrario, muchas veces son grandes virtudes. ¿Sí? Si yo estoy enojadísimo con una persona y tengo ganas de golpearle y no lo hago, eso no es ser hipócrita. Al contrario, es ser misericordioso, es ser manso, es ser buena persona. Entonces, en el perdón siempre se juegan esas dos cosas. Se juegan la gracia de Dios, el perdonar, y el acto de libertad, el forgive. Y especialmente entonces perdonar es un acto de amor. ¿Y qué nos regala el perdón? Con esto ya termino. Y el perdón, para mí, el principal regalo del perdón es que el perdón te regala paz. Y la paz es un valor demasiado importante, demasiado poderoso. Piensen ahora en la guerra, ¿no? O sea, piensen lo difícil que va a ser para estos ucranianos, por ejemplo, cuando termine la guerra, que Dios gracias termine pronto, perdonar todas las cosas terribles, injustas que les hicieron. Y del otro lado, lo peor de todo en este tipo de guerra es que del otro lado piensan la misma cosa. Piensan la misma cosa. Es una locura por la maquinaria de propaganda y de lavado de cerebro. Entonces, imagínense lo difícil, pero va a ser difícil conseguir paz de verdad si no hay justamente un perdón. Y si no, vean Corea como... En Corea del Sur yo creo que no, en Corea del Sur hace su vida, pero en Corea del Norte constantemente le están hablando de lo terrible que son los otros. Qué difícil que es conseguir la paz, ¿no? Y por el otro lado, junto con la paz, es recuperar la armonía también. La armonía que uno tiene que tener en la vida, ¿sí? Uno, mens sana in corpore sano, pero también espíritu sano en cuerpo sano. Es difícil tener un cuerpo sano si uno está constantemente en la cabeza con esa carga tan enorme que es justamente el resentimiento, el rencor hacia alguna persona. Por otro lado, a veces también la otra persona ni se da cuenta, ni se da cuenta. A mí me pasa varias veces, con mi madre, por ejemplo, y yo ni me doy cuenta. Y después me doy cuenta porque le escribo para hablar con ella y no me responde. Entonces, cuando ya al segundo día no me responde, dice, acá pasó alguna cosa. Ok, entonces hablo con mi hermana, le pregunto, entonces le pregunto a ella qué hice, o qué dije, o qué no hice, porque a veces es que no hice, a veces es que no la llamé durante tal día, que era tan importante que yo no me acordaba, o a veces era que no, hace 3 días que no la llamaba y según mi conteo era en realidad 1 día y medio, pero según el conteo de ella son 3, como un poco vieron el triduo acá, Pascua y Resurrección. Cristo murió y resucitó al tercer día o después de 3 días. ¿Qué dicen ustedes? Al tercer día. No fueron 3 días que Cristo estuvo muerto, porque murió el viernes a la tarde y resucitó a la madrugada del domingo. Pero fue al tercer día. Al tercer día fue viernes, sábado, domingo. Ahí al tercer día resucitó. Y bueno, a veces son esas cosas, pero entonces uno esforzarse por recuperar la armonía y perdonar también en el sentido de volver, no desearle el mal al otro, y es más, ser capaz de ayudar al otro si uno lo ve pasando necesidad, a alguien incluso que me hizo a mí daño. En el fondo es las 3 cosas, tanto el tema de la actitud positiva frente a la debilidad,
la mansedumbre y el perdón, el perdonar y el pedir perdón son cosas que Cristo mismo hizo. Tienen que ver con la misericordia de Dios y por lo tanto entonces son como valores importantes para este tiempo de Cuaresma y de Semana Santa. Para terminar, quiero leer el comienzo del Miserere. ¿Conocen el Salmo Miserere, que es el Salmo 51, que es hermosísimo y que empieza diciendo: misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, límpiame de mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y si quieren ahora tomarse un rato o estos días, si quieren así como para reflexionar, bueno, los tres temas son lindos temas para pensar. Con tres preguntitas. En primer lugar, en qué cosas tengo que ganar más mansedumbre? ¿O en quiénes? Porque a veces son las personas las que me hacen reaccionar irasciblemente y no tanto las cosas, ¿vieron? A veces hay ciertas personas que me irritan enormemente. Bueno, tal vez hacer una lista y pedirle al Señor especialmente que podamos ganar esa mansedumbre con esa gente. En segundo lugar, hacer una lista y hacer una letanía podría ser. Estas son cosas, consejos nada más. De la misma manera que una vez se hacen letanías de agradecimiento, en el sentido de te doy gracias por un montón de cosas buenas, uno puede hacer también una letanía de agradecimiento por las debilidades que uno tiene y ofrecerlas al Señor. Reconocer esas debilidades que tenemos y ofrecerlas como letanía y decir: Señor, te doy gracias por... cada uno sabrá, ¿sí? Y pedirle que a través de ellas también podamos encontrarnos con su misericordia. Y también la misma cosa, podemos hacer una lista así de personas con las cuales podríamos reconciliarnos o podríamos acercarnos mejor en este tiempo, para aprovechar las gracias del tiempo de Pascua. Bueno, muchas gracias por escuchar, una alegría gigante haber podido compartir. Esta fue la primera charla que doy en San Bonifacio. Así que vamos a hacer una oración. Señor Jesús, te damos gracias por este momento en donde estás pasando momentos de dolor, momentos de sufrimiento, donde estás ya con tu corona de espinas, con tu manto púrpura. Estás esperando el castigo que los hombres injustos te han puesto. Que podamos nosotros también compartir contigo y ofrecer como vos ofreciste los dolores, los sacrificios. Ayúdanos a ser siempre buenas personas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.